de irnos a la pausa, doctora, dejamos una inquietud, y es que entre las atribuciones que destacan de este Consejo Nacional de los Derechos Humanos, entre otras cosas, dice que podrá solicitar la intervención de organismos nacionales e internacionales cuando se detecten situaciones de vulneración de los derechos humanos contra particulares o contra grupos vulnerables. Esta atribución, dada al Consejo Nacional de los Derechos Humanos, no discrepa con lo que ha sido la práctica en los últimos años del Gobierno Nacional del Estado venezolano, que se ha negado a la venida al país de organismos internacionales multilaterales precisamente dedicados a la protección de los derechos humanos para hacer algunas inspecciones in situ en nuestro territorio. Venezuela ha sido muy clara. Ella no es que se ha negado a la visita de organismos internacionales, sino se ha negado a la visita de aquellos organismos que han servido justamente para la intervención en los asuntos internos en los países y que claramente se le ve una posición a favor de un grupo político nacional y que responde a intereses internacionales. En este caso te puedo hablar como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no solamente apoyó a Carmona en el golpe de Estado, sino es que en lo sucesivo se ha presentado como una organización que periódicamente arremete contra Venezuela, pero además de arremeter contra Venezuela, nunca la escuchamos o nunca supimos de ella antes de la llegada de la revolución. Solamente cuando llegó el presidente Chávez vino a hablar de las víctimas del Caracazo, y eso es la Comisión de los Derechos Humanos. Ese tipo de organizaciones... Pero ¿por qué se establece ahora en este Consejo Nacional, habla de nuevo, de la invitación a organismos nacionales e internacionales, cuando hay entonces esta discrecionalidad a la hora de elegir cuál organismo internacional puede o no venir? Claro, y es que estamos muy claros de que hay unos organismos que no pueden venir para acá. Y justamente eso es parte de lo que va a decidir ese Consejo de Derechos Humanos en caso de darse la necesidad de que esto ocurra. Yo creo que estamos en Venezuela contando con organizaciones y grupos y todos los entes del Estado, los distintos poderes del Estado, así como las organizaciones que nos acompañan, estamos en la capacidad de resolver nosotros mismos nuestra situación. Doctora, tenemos muchísima participación ciudadana a través de nuestra cuenta en la red social Twitter, @primerapágina, y nuestra compañera Carolina Pereira nos la presenta de inmediato. Carolina. Así es, Gabriel. Doctora, bienvenida a Primera Página. Muchísimas participación. Por ejemplo, Marvel Sánchez nos dice: los derechos humanos solo son violados por el Estado. Agresiones de otro tipo solo son delitos. ¿Se violan los derechos humanos en nuestro país? Hay algunos que dicen que algunos derechos han sido vulnerados. Por ejemplo, el derecho a la libertad contemplado en el artículo 44, en el artículo 43 el derecho a la vida, a la integridad en el artículo 45 de la Constitución, a la inviolabilidad del hogar en el artículo 47, al debido proceso en el artículo 49 y a la reunión y manifestación en el artículo 53 y 68. ¿Estos artículos han sido violados, doctora? Al contrario, esos artículos han sido preservados y mantenidos en esta situación que se está generando actualmente en el país. Justamente nosotros vemos cómo existe un sistema de derechos. Ahora bien, no queramos pretender proteger a aquellas personas que hacen justamente daño a otras personas y a otros grupos. El derecho a la manifestación es totalmente garantizado, el derecho a la vida, a la integridad, y justamente por eso es que nosotros vemos a los órganos del Estado todos activados, no solamente los de seguridad, todos activados en función a preservar, porque sí entendemos que es un derecho del Estado preservar todos estos derechos y garantías constitucionales de los derechos humanos de las personas. Igualmente, es necesario aclarar, los derechos humanos no necesariamente son violados por el Estado. Y en el caso de Venezuela es una demostración de ello, donde vemos que grupos de personas están violentando los derechos humanos de particulares, de personas de la sociedad, del entorno social, y donde, bueno, no solamente le impide el derecho a la vida, sino el derecho al tránsito, a la vida, a la integridad, a la seguridad. Incluso estas acciones terroristas han logrado un daño psicológico a las poblaciones, doctora, que se ven afectadas por estas manifestaciones violentas. Una cosa es bien importante: la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a la manifestación, pero es muy clara: el derecho a la manifestación pacífica. La Carta Magna venezolana igualmente la reconoce, pero
manifestación pacífica y, muy importante, sin utilización de armamento. Y es al contrario de lo que sucede en Venezuela a través de estos grupos. Violencia y utilización de armamentos para decir justamente que están manifestando. Doctora, tenemos muchísima participación del público. Si es posible, respuestas cortas. Lorena Moreno nos dice, la abogada quiere decir que si son de oposición, entonces se merecían morir. ¿Cómo hay que ver de dónde vienen los muertos? Explíquese, por favor. En ningún momento aquí se está diciendo que alguien debe morir. Y de hecho, justamente se está trabajando para que nadie fallezca y todos vivan acá como tiene que ser, con sus derechos totalmente respetados, y eso es lo que se está procurando, lo que vemos que se está procurando. Bien, doctora, sobre la participación ciudadana hay muchísimas preguntas, como lo comentaba nuestra compañera Carolina Pereira, pero nos quedan pocos minutos y sin embargo la inquietud sigue latente y muchísima gente preguntándose, bueno, ¿cómo es que entonces este Consejo Nacional de los Derechos Humanos lo integran solamente personas en función de Estado? ¿Qué pasa cuando son esas personas denunciadas por ciudadanos del Estado? Mira, en primer lugar, esas personas no son las denunciadas. En tal caso, particulares están cometiendo o han cometido ciertos excesos y por lo tanto esos que han cometido ciertos excesos hemos visto que ellos no han titubeado para condenar tales hechos, tales acciones por parte de ellos. Recuerda que la Comisión Nacional, el Consejo Nacional de Derechos Humanos es un consejo multidisciplinario donde justamente todas las partes envueltas en la materia y otras que también están estudiando la materia están en esas mesas para presentar los problemas que puedan surgir en el desarrollo de estos acontecimientos para que ellos puedan dilucidarlos y también tomar o tener un apoyo para que pueda, como te decía, blindar ese sistema de protección que garantiza el Estado venezolano. Doctora, nuevamente, por favor, una precisión. Hay muchísima inquietud en la población venezolana respecto de quienes integran este Consejo Nacional de los Derechos Humanos. Lo consideran algo incongruente el hecho de que sean solo personas en función de Estado. ¿Y qué va a pasar cuando, por ejemplo, ellos sean denunciados? ¿No es incongruente que ellos se investiguen y a su vez puedan ser investigados? Repito la respuesta, justamente ese Consejo de Derechos Humanos, entre los objetivos es fortalecer las áreas de protección de los derechos humanos. Por lo tanto, una vez que nosotros tengamos ese mecanismo de protección, de intervención multidisciplinaria en materia de protección de los derechos humanos, es que realmente vamos a brindar una real garantía de ese sistema. Ahí es importante, ¿por qué? Bueno, porque en el caso de la fiscal puede entrar o plantear en la mesa algo que le pueda estar causando un problema para la ejecución de su función y así sucesivamente. Claro, pero la Fiscalía es uno de los principales entes denunciados por la impunidad en Venezuela. En este caso, ¿cómo se investigaría? La Fiscalía realmente no veo que haya sido denunciada por eso. Lo que sí hemos visto es que se le ha dicho que tiene que ser más, colocar a todos los funcionarios militares presos, etcétera. Ella ha dicho, nosotros, porque lo que sí claro, hay que doctora, tener pero ¿en quién claro, recae la investigación penal en Venezuela? En la Fiscalía, en el Ministerio Público. Claro, y son ellos los que ejecutan las acciones. Ahora, lo que sí hay que tener claro es que el propio Estado, o a través de la Fiscalía, ellos sí, cuando reciben una acción, la investigan y proceden a ejecutar cualquier acción. Pero en ningún momento nosotros aquí tenemos que hablar de lo particular como algo general, porque lo que sí es general es que existe una vulneración de los derechos humanos por parte de grupos que tienen unos comportamientos terroristas y que por lo tanto la Fiscalía y todo el Estado está actuando contra ellos y que es decir, que usted descarta, doctora, antes de pasar a la participación ciudadana, ¿usted descarta que haya vulneración de los derechos humanos por parte de funcionarios del Estado venezolano? Pero si yo te acabo de decir que sí, pero es particular, esos son grupos específicos y donde a ellos justamente les ha caído la ley al respecto, porque ellos tienen que saber soportar y no dejarse llevar por las situaciones del Vamos con la participación ciudadana, doctora Tajeldina. Carolina Pereira nos tiene más. Así es, doctora, muchísima participación. Nicolás Alonso dice, usted dice que esos actos no afectan al ministro Miguel Rodríguez Torres, al mayor general Miguel Rodríguez Torres, pero a Leopoldo López lo imputan por actos cometidos por terceros. Explique, por favor, cómo el ministro no sale afectado y Leopoldo López sí. Claro, Leopoldo López, por supuesto que tenía que salir afectado
por no solamente llamar a una salida del hilo constitucional en Venezuela, sino de provocar acciones que, bueno, que han generado en lo que estamos viendo, acciones terroristas que vulneran la vida de las personas y los habitantes de la población. Y las medidas por Miguel Rodríguez Torres a diferentes cuerpos policiales no afectan, alteran, vulneran la vida también de los manifestantes. El ministro Rodríguez Torres muy bien ha sido tajante, como decía hace unos minutos, de condenar los excesos que han ocurrido por parte de funcionarios y por lo tanto, por eso es que hemos visto que él mismo los ha entregado a las fuerzas del Estado para que los mismos sean procesados y que sea la ley que decida o que determine su culpabilidad o no sobre tales situaciones. Doctora, Alicia Guillén nos dice, siento que el Tribunal Supremo de Justicia lesionó mi derecho humano a la protesta, limitándome a un permiso al mismo a quien protesto. ¿A quién puede recurrir? En todas partes del mundo, para ir a una protesta hay que solicitar un permiso o participar sobre tal actividad a un órgano. El Tribunal Supremo de Justicia lo único que hizo fue ratificar una costumbre que se da en los más de 190 países del mundo. No hizo nada fuera de lo normal, lo que pasa es que ahí sí estamos viendo que estamos frente a una mediática que está exaltando una cosa que es tan normal y común en todas partes del mundo. En solo 15 segundos, doctora, porque ya tenemos que despedirnos, se viola el derecho humano a la libre protesta de algunos ciudadanos que desean ir a manifestar al municipio Libertador y le es impedido este derecho. Nosotros estamos frente a una cosa que va mucho más que eso. Estamos frente a acciones terroristas y acciones violentas. Esas personas no están yendo a protestar legítimamente por una reivindicación de algo. Esas personas simplemente lo han dicho claramente. Estamos causando desestabilización. ¿Y dónde queda la presunción de inocencia, doctora? Permíteme responderte. Ajá. Estamos causando desestabilización para causar la salida y llevar a la salida del gobierno. Eso es lo que nosotros estamos enfrentando. Esas personas no son ni pacíficas, ni todos, están doctora, ejecutando. ¿cree que todos? No, la verdad que no todos, pero los que están ejecutando las acciones y los que son exaltados como pacíficos son los que están cometiendo las acciones violentas y por eso que insisten llevar sus acciones violentas. Por eso y sus insisto, y la presunción de inocencia de quienes deseen ir a protestar pacíficamente al municipio Libertador. Cualquiera lo ¿Por qué puede se les ha hacer. impedido? Cualquier persona puede protestar, siempre y cuando sea pacífica, y así te lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos.